quien, como se recuerda, fuera suspendido por 90 días como una sanción de la Comisión de Ética. Buenos días, Javier. Gracias por venir. Un gusto estar aquí. Hemos leído que vas a presentar una acción de amparo frente a lo que consideras la violación de tus derechos. Explícanos. Efectivamente, yo he sido sancionado en una sesión del Pleno del Congreso que tuvo las peculiaridades que todo el país conoce y que terminó resolviendo esta sanción bajo la pretensión de declarar fundado que yo había presentado un proyecto de ley que producía beneficios personales y familiares y que esto era una falta al Código de Ética porque no lo había hecho explícito al momento de presentar un proyecto de ley que había sido presentado 12 veces al Congreso de la República desde el año 2003. Esta decisión del Congreso ha violado por la acción que ha tenido la Comisión de Ética en la formulación de esta acusación y por la decisión adoptada por el Pleno, varios derechos fundamentales. En principio, uno no puede ser sancionado ni penal, ni civilmente, ni administrativamente por un hecho que no esté establecido en la ley. Y el Código de Ética del Congreso, que tiene rango de ley, establece textualmente, en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o en el debate o aprobación de leyes en las cuales pueden estar favorecidos intereses económicos directos o familiares, deberá ser explícita tales vinculaciones. En el caso de participar en el debate y o aprobación. Este proyecto de ley no fue nunca debatido, ni en comisión ni en el Pleno. Menos aún fue votado o aprobado. De manera que las circunstancias en las cuales se podía expresar la posibilidad, o se debía expresar la posibilidad de posibles beneficios, que dicho sea de paso, la propia Comisión Técnica de Ética demostró que no existían, ¿no es cierto? En el caso de que esto existiera, se tenía que expresar en el debate o en la votación. Y en esto es clarísima la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, que establece que para aplicar una sanción administrativa tienen que cumplirse varias condiciones. Una es la tipicidad, es decir, tiene que haber un tipo de falta o de delito que se ha cometido. Y dice, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Lo que hizo el señor Lay, al pararse e intervenir en el Pleno, donde le cedió la presentación del caso al señor Díaz León, ¿no? Díaz Dios. Díaz Dios, correcto. Fue decir de que en el caso ético, él opinaba que no se trataba solo de presentarlo en el momento del debate o de la votación, sino que en su opinión, éticamente, tenía que ser presentado el posible beneficio personal o familiar en el momento de presentar el proyecto de ley. No hay un solo proyecto de ley en el Congreso, uno solo, que haga eso. Ni uno. Porque la norma establece claramente que se hace en el momento del debate y en el momento de la votación. Más allá del hecho de que el señor Lay se olvidó en su intervención de decir que su propia comisión técnica había demostrado que no había beneficios personales ni familiares. Es decir, aquí se ha violado un principio fundamental que es la taxatividad, que está establecido en esta Ley de Procedimientos Administrativos y en un fallo del Tribunal Constitucional que dice el principio de taxatividad tiene como destinatarios el legislador penal o administrativo, a efecto de que las prohibiciones que se definen sanciones, sean estas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales o indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. De manera que si la norma dice claramente en el debate o en la votación, es en el debate o en la votación. Y aquí no ha habido debate porque nunca se ha tratado, ni siquiera en comisión, el proyecto de ley que yo he presentado. Entonces, esta es una primera y clarísima violación
que tiene antecedentes en el Tribunal Constitucional, que tiene una norma en la Ley de Procedimientos Administrativos y que es clarísima. Tiene también fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este mismo sentido. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes que hay de denuncias semejantes contra el Congreso? ¿Qué otros congresistas en la historia reciente han presentado acciones de amparo o de denuncias contra el Congreso? Que yo recuerde, proceso en ese sentido ha llevado Marta Chávez en algún momento frente a una de las sanciones que encaró, pero creo que han habido otras también. La verdad es que no lo he seguido ni he tomado en función de antecedentes la decisión que he tomado. La he tomado en función de que es una decisión que afecta un aspecto central que tiene que ver con mi honor. Y este es otro derecho violado que el Tribunal Constitucional reconoce expresamente. El literal 7 del artículo 2 de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. Y en función de este principio, el Tribunal Constitucional establece que el derecho al honor está vinculado al de la dignidad de la persona y que su objeto es proteger a su titular contra el escarmiento o la humillación ante sí o ante los demás. Y lo que me ha imputado a mí el Congreso es que yo me he aprovechado de mi cargo público después de una larga carrera política para obtener beneficios personales, lo cual es una humillación pública y es una violación a un principio fundamental. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que el derecho al honor puede ser violado por el mal uso de las facultades de la administración pública. En una sentencia del año 2004, recaída en el expediente 90-2004, enfatizó lo siguiente: el derecho al honor también se ve afectado por el mal uso de la facultad discrecional de la administración de pasar al retiro por renovación a oficiales de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas mediante resoluciones no motivadas y arbitrarias, exponiéndose el honor del administrado, pues las causas de su cese quedarían sujetas a la interpretación individual o subjetiva de cada individuo. Ahora, ¿cuál sería más allá de la vulneración de tu honor, cuál sería la reparación que tú exigirías? Porque cuando uno presenta una acción legal, quiere ser, por supuesto... Es la nulidad de la sanción. Es la nulidad de la sanción. Y hay un tercer elemento en este terreno. En este terreno se ha violado también mi derecho a la defensa. Porque una cosa es lo que discute la Comisión de Ética y las imputaciones que me hace, y frente a las cuales yo hago descargos, me defiendo y pruebo lo contrario, a tal punto que el informe de la Comisión de Ética, ¿no?, tiene un resultado en su equipo técnico que dice que está infundada la pretensión de que yo he obtenido beneficios personales o familiares. Y otra cosa es lo que separa a Díaz Dios a fundamentar en el Pleno. Y el señor Díaz Dios saca temas que no han sido vistos en la comisión y que no están en la resolución. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema del señor Berkemeyer. Y el tema de que yo sería un operador del señor Berkemeyer, los intereses del señor Berkemeyer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando este es un tema que no fue discutido, tratado, investigado y frente al cual yo no obtuve derecho de defensa. Entonces el señor presentó una cantidad de cosas que no habían sido presentadas a mí, que no habían sido discutidas en la comisión y que convirtió en fundamentación. Y cuando yo le pedí al señor Lay que se ponga de pie y haga uso de la palabra y me diga en qué punto de la acusación estaba lo que decía el señor Díaz Dios, el señor Lay se negó a pararse y a hablar. Se quedó sentado. Y el presidente del Congreso dijo que ningún parlamentario tenía derecho a interpelar a otro, a hacerle preguntas directas y a obligarlo a responder. Y el presidente de la Comisión de Ética se quedó sentado frente a la imputación de que se me estaban haciendo acusaciones que no se habían visto en la comisión y que no me habían permitido defenderme de las falsedades que estaban dichas. Y este señor armó todo un tinglado en su fundamentación, como lo adjuntaré, porque voy a adjuntar el video, obviamente, ¿no?, a la demanda, para que los tribunales de justicia, y si es necesario luego el Tribunal Constitucional, tomen una decisión respecto a este tema, porque tampoco se puede violentar el derecho a la defensa. Los principios elementales del derecho establecen que uno tiene derecho a la defensa.
Y para tener derecho a la defensa, uno tiene que tener claro de qué lo están acusando, ¿no es cierto? Cuáles son los cargos. Y poder descargar, responder frente a esos cargos. Eso no ocurrió tampoco en este caso, ¿no es cierto? Entonces, estos factores me parece que son los factores que tienen que ver con un procedimiento que violenta derechos fundamentales y que yo no voy a dejar pasar en este terreno. Los 90 días de suspensión en términos de recursos me importan un pepino. Lo que me importa es la situación en la que queda mi imagen, mi nombre, mi trayectoria política, que es lo que pretende ser manchado con esta maniobra, que ha sido no una decisión ética, sino una decisión política. Sin embargo, también tendrían que reintegrarte por esos días. Me cuentas que el antecedente de Marta Chávez fue ese, que lo suspendieron, Sí, pero luego tuvieron que devolverle sí, sus honorarios. Tendrían que reintegrarte, pero mi tema central aquí no es ese. Y ese tema, yo inclusive para evidenciarlo puedo manejar, como lo he hecho en ocasiones anteriores donde se han presentado demandas, que cuando se han ganado se han entregado a instituciones que atienden a personas con discapacidad, por ejemplo. Pero también hay otro hecho fundamental. Esta suspensión arbitraria ha dejado sin trabajo a todo el personal de mi oficina. Le han quitado el seguro social. Le han quitado, ¿Cuántas personas? 7 personas trabajan en mi oficina. ¿Y todas han sido suspendidas? Todas. Han cerrado la oficina, les han quitado hasta la cuenta de internet. En este terreno, les han cortado el seguro del Congreso, les han cortado los sueldos, y esto me parece una arbitrariedad absoluta respecto a los trabajadores. Es como que cada vez que cambie un gerente, ¿no?, de una empresa, voten a toda la división que está debajo de él. Bueno, siempre hay cambios, ¿no? Sí, pues, pero no es que por la acción de el Conde, ¿no es cierto?, los trabajadores que dependen y trabajan sus tierras terminan pagan todos... platos rotos. Por supuesto. Ahora, este hecho que acabas de mencionar de los trabajadores, supongo, te refuerza la idea de que has sido víctima de una vendetta. Bueno, sí, yo he expresado claramente que sin determinados votos presentes en esa sesión no se hubiera modificado lo que era una tendencia clarísima del debate, que es que estaba a todas luces, a toda, a toda persona que quisiera ver las cosas, estaba meridianamente claro que aquí no había ninguna falta ética. Por eso hubieron votos y posiciones de gente que va desde Javier Bedoya y Eguren, ¿no es cierto?, del Partido Popular Cristiano, pasando por gente de solidaridad como Martín Belaunde, ¿no es cierto?, como Heriberto Benítez, como el diputado Ceballos de Moquegua, pasando por Perú Posible, por Somos Perú, etcétera, por Acción Popular, ¿no?, y por 10 votos del Partido Nacionalista, a pesar de una directiva que había claramente, porque eso ya lo dijo la vicepresidenta y presidenta en funciones en ese momento, esta ha sido una decisión política del partido. Y yo he votado disciplinadamente con esa posición política del partido. A ver si alguien nos cuenta quién es la comisión política, el comité central. Ana Jara sí lo negó aquí, ¿no? Bueno, pero yo me pregunto, la negación de alguien que no va al Congreso y va en el momento de esta votación a poner orden, ¿no?, vale más que la afirmación de alguien que entró a último momento al Congreso a votar y declara que fue a votar porque había una decisión del partido, que fue la vicepresidenta en funciones. O sea, yo creo que está clarísimo, ¿no?, que aquí hubo una lógica de convertir una sanción ética frente a un problema insostenible en un mecanismo para castigar el haber disentido de que Gana Perú haya abandonado los ejes centrales de su planteamiento de cambio y habernos separado de una bancada, un grupo de parlamentarios, por esta razón. Bueno, tu visión difiere de la de Yehude, que piensa que ha abandonado algunos, y no todos, los principios y las promesas que se hicieron en campaña. No ha abandonado todos, en el sentido de que no ha abandonado todos, por ejemplo, los programas sociales, ¿no es cierto? Los programas sociales se están desarrollando casi a cuentagotas, ¿no? El total de los programas sociales del gobierno ocupa el menos del 0.5%, del medio por ciento del Producto Bruto Interno. Entonces, realmente es un manejo a cuentagotas, ¿no? Se ha arrancado en Huancavelica la pensión 65,
que es un departamento pequeñito, ¿no? Pero En fin, entonces el logo de la inclusión social era... el logo de la inclusión social no se ha aplicado. Si el logo de la inclusión social se hubiera aplicado, hoy día tendríamos una política distinta respecto a los derechos de los trabajadores, respecto a los sueldos y salarios, ¿no?